buenas tardes. Iniciamos este programa de México sin Fronteras, Enlaces en Comercio Internacional, con la grata presencia de una persona que quiero, que respeto mucho, porque tengo el gusto de conocerlos desde hace muchos años. Es un joven con una gran trayectoria dentro de la parte internacional y dentro de la política, y pues una gente dedicada a la docencia, una persona que se ha distinguido en diferentes ámbitos en algunas dependencias de gobierno y que hoy está trabajando para una empresa privada, y que van ustedes a conocer de viva voz, y vamos a tocar algunos temas referentes a la conceptualización que se está dando en el México actual y en el mundo en el contexto de los tratados, y haremos de esto un programa que esperamos sea de su más completo agrado. Tengo el gusto de presentar a ustedes a mi buen amigo, con todo cariño y con todo respeto, a Carlos López Portillo Maltos, y que me gustaría, Carlos, si fueras tan gentil de hacernos el favor de presentarte. ¿Quién eres tú? Yo sé quién eres tú, pero nuestro amable público no sabe. Entonces te agradecería que nos dieras un poquito una reseña personal de tu trayectoria profesional, y bueno, pues para luego arrancar con algunos de los temas que tenemos pendientes. Claro que sí, Javier. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto verdaderamente verte, reencontrarnos y poder compartir nuestra mesa para hablar de diversos temas. Como bien mencionabas, el enfoque en el que actualmente estoy desarrollándome es el tema de inteligencia, muy enfocado hacia el tema del negocio, ¿no? Cómo diferentes factores impactan a las diferentes industrias, a los diferentes negocios, el nivel de riesgo que cada uno de estos factores implica, y cómo dotar a los tomadores de decisiones de la mejor información posible para poder implementarla en el tiempo correcto. Pinkerton es una empresa que lleva ya más de 160 años en el mercado, que ha ido evolucionando desde la parte de investigaciones a ahora ya más enfocada a una parte de manejo de riesgo corporativo y todo lo que ello implica. Nosotros nos enfocamos sobre todo en 4 cuadrantes, abordamos así el tema de riesgo, y bueno, obviamente vamos catalogando y estandarizando dicha información, y contamos con diferentes herramientas para hacer las valoraciones correspondientes, que van desde un análisis táctico, estratégico, la parte técnica a través de monitores de riesgo que centralizan toda esta información, que dan una referencia geográfica, geoespacial con GPS, y bueno, todo esto ¿tiene impacto dentro del comercio internacional? Claro, pues no, definitivamente, ¿no? Todo esto abona a dar a nuestros clientes una visión integral, una visión holística de nuestros servicios. Y como bien dices, ¿no? Cada vez más, bueno, vivimos en un mundo global que está interconectado, cada vez más encontramos distintos riesgos que son un común denominador prácticamente en todas las regiones del mundo. Bueno, te puedo decir factores tan radicales como lo puede ser el terrorismo, a factores ya mucho más locales, que pueden ser manifestaciones sociales, demostraciones culturales, incluso temas medioambientales, en fin, ¿no? Una gama de situaciones y variables que van impactando los distintos tipos de negocio, ¿no? Tanto temas en la industria energética, temas en la industria logística, por ejemplo, ¿no? Cada vez vemos más retos, más obstáculos para el comercio, no solo en cuestión de lo que implica una logística y una operación, ¿no? Normal, digamos, sino cuando hay alguna alteración por alguna situación. Exacto, una alteración en, digamos, ¿no? Podemos ver como un fenómeno meteorológico afecta a cierta infraestructura, ¿no? Ciertas carreteras. carreteras. ¿Cómo entran, cómo participan en ese tipo de situaciones? Bueno, este modelo lo que trata es, antes que nada, generar una conciencia preventiva, una noción de lo que está pasando en el ambiente, y así poder tomar decisiones. El factor de riesgo nunca va a ser cero, siempre va a tener algún grado, más ¿no? o menos. Pero nuestro modelo busca entender cuáles son las probabilidades de que este factor crezca o decrezca, y además de ello poder tener los protocolos necesarios para cuando se enfrente una crisis, porque eventualmente se va a presentar una crisis, tomar las mejores decisiones, es decir, actuar de forma
responsiva, dar respuesta y no de una forma reactiva, que es cuando se empiezan a tomar malas decisiones y eso impacta, ¿no?, a cualquier empresa en términos económicos, en términos de prestigio, la marca, etcétera, ¿no? Carlos, un ejemplo que nos pudieras dar de un hecho real, si se puede, dentro del contexto de tu empresa, algo que pudiera, digamos, comentarlo, ventilarlo aquí. Claro, pues mira, tenemos, como te mencionaba, ¿no?, son muchas industrias las que manejamos. Te puedo decir que desde algo que puede hacer mucho sentido es aquí en México, como bien sabes, Javier, se tuvo la reforma energética. Esto abrió el mercado y permitió a muchos clientes ingresar a competir dentro de este mercado, ¿no? Tenemos operaciones con clientes de energía eólica, por ejemplo, con clientes ya más dedicados hacia la parte de gas, hidrocarburos, construcción de tuberías, que es también un tema que representa muchos retos, todo lo que ¿no?, se está dando ahorita en el ámbito de las extracciones. Definitivamente, ¿no?, de los famosos guachicoleros. Sí, son todos esos elementos, no solamente el crimen organizado, ¿no?, sino aterrizar ese gran concepto de crimen organizado a cómo interactúan las células y los intereses principales que esta industria les puede generar, ¿no? Obviamente son intereses económicos y lo estamos viviendo, ¿no? Es algo que pasa diario, que cada vez vemos más en el ambiente y que obviamente nuestros clientes deben de contar con toda esa información para protegerse lo más posible. ¿Cuál es tu mercado? Bueno, es muy amplio, realmente son todo tipo de empresas, gobierno incluso también, tanto iniciativa privada como sector público, que tengan el interés de desarrollar prevenir estos mecanismos. Normalmente lo que hemos encontrado en América Latina es que tenemos una concepción de la seguridad y del riesgo muy anticuada, digamos, ¿no? O sea, cuando pensamos en seguridad, pensamos en un guardia que está cuidando una planta y hasta ahí, ¿no? Unas cámaras de seguridad, etcétera. Lo básico, lo elemental. Lo elemental. ¿No? Y para realmente, ahorrar costos. Exacto. Y ese es un grave error, porque hay veces que las empresas ven esto como un costo en vez de verlo como una inversión. Y como, lógicamente, un beneficio. Definitivamente. Porque conlleva esto, ¿no? Exacto. Y el día que haya, que detone una crisis por cualquiera de los factores que se puedan presentar, entonces el costo va a ser mayor. Ahí sí realmente va a ser un costo y va a ser un impacto. Un impacto económico, un impacto social y derivan de ahí. De diversa índole. Entonces es ahí donde tenemos que, parte de nuestro trabajo es concientizar al mercado de que estas alternativas, además de que son muy accesibles porque con la tecnología que se tiene ahora se pueden construir muchísimos elementos y herramientas y modelos específicos, muy útiles para las distintas regiones del mundo, tenemos que lograr que esa conciencia empiece a ampliarse, ya que nos enfrentamos ya a un mundo y a un contexto muy distinto al contexto que teníamos hace 20, 30, 10 años. Entonces tenemos industrias, de diferentes clientes de diferentes industrias, ¿no? Pues sí, industria tecnológica, energética, de logística, en fin, ¿no? Esta es una empresa transnacional. Sí, sí. Nuestra empresa es una empresa global, que realmente la estrategia que estamos desarrollando ahorita es que al estar ya posicionados a nivel global en más de 100 países, buscamos un desarrollo más a nivel local, estatal, regional, para realmente dar un valor agregado al cliente, ¿no? Realmente la gente que conoce las regiones puede dar un elemento que permita al cliente dar valor a los servicios. ¿Cómo me beneficio yo como industrial al contratar los servicios de ustedes? ¿Qué veo? Dependiendo del rubro al que se quiere enfocar, pues podemos tener diferentes resultados, ¿no? Realmente el beneficio es cuidar lo más posible a la empresa, a la marca, pero también a los recursos, ¿no? Tanto materiales como humanos, para poder brindarles las mejores condiciones de seguridad en un ambiente que, queramos o no, es un ambiente hostil en el que vivimos, ¿no? Digo, México pues es uno de los países más violentos que hay en la actualidad, no solamente en cuestión de crimen, ¿no? Digo, tenemos cuestiones sociales que se están presentando,
cuestiones medioambientales, como platicamos, delincuencia, ¿no? Mucha delincuencia, la parte del secuestro, etcétera. Entonces, esos son, digo, factores que obviamente te presentan un panorama hostil en general, ¿no? Otras regiones del mundo, por ejemplo, la parte del terrorismo, ¿no? Es una cuestión fundamental. Y bueno, cada región va teniendo sus asegúnes, ¿no? Pero lo que se trata es de generar esta conciencia a través de una estrategia integral para poder aterrizarla en los ¿Qué intereses. tiempo tienen ustedes en el mercado mexicano? En México ya tenemos alrededor de 7 años. Hemos venido creciendo poco a poco y lo que buscamos es obviamente posicionarnos de una manera, no solo en el mercado mexicano, sino de América Latina, con este tipo de servicios, ¿no? Con este tipo de modelos proactivos e integrales, holísticos, ¿no? ¿Cómo sientes tú el ambiente mexicano para esa seguridad que se dé? Sí, no, hay reticencias. La gente está dispuesta, no está dispuesta, como tú bien decías al principio, lo ven como un gasto y no como una parte de seguridad integral de la empresa y de sus propios recursos, ¿no? Sí, obviamente creo que falta un elemento de entender los riesgos a los que estamos expuestos, ¿no? Digo, uno que ha vivido en la Ciudad de México, pues tiene incluso desarrollas un radar, ¿no? Para estar muy al pendiente de todo lo que pasa, pero bueno, no toda la gente lo ve así, ¿no? Realmente lo que buscamos es transmitir un mensaje que sea lo suficientemente claro para entender que estas herramientas son herramientas que van a permitir que en una situación crítica se pueda salir adelante, ¿no? Entonces es un poquito la conversación que se ha venido teniendo con los diferentes actores con los que conversamos. Obviamente también tratamos de posicionarlo a través de cámaras comerciales, a través de alianzas con otras empresas que tenemos el interés por hablar de estos mismos temas, ¿no? Actualmente en México se está discutiendo, digo, está ahorita un poquito parada una ley de seguridad interior que debe de entender estos elementos, ¿no? Que permite la tecnología, que permite ponerse a las órdenes, a la disposición. Un panorama distinto, claro. Sí. O sea, tenemos que evolucionar en nuestros marcos jurídicos, en nuestros marcos legales para poder aprovechar. ¿México tiene un marco legal al respecto? No. ¿O están ustedes trabajando? Hay muchos vacíos en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir que el tema de cibernético está todavía muy laxa la legislación. Sí se tienen que delimitar funciones, sobre todo, digo, es una responsabilidad de la parte pública. Sin embargo, a mi parecer, sí se debe de considerar la opinión del empresariado, porque es quien realmente opera y es a quien realmente le afectan estas decisiones y estas regulaciones. Carlos, creo que la plática ha tomado un impulso muy interesante. Te agradezco que estés con nosotros. Continuaremos con esta plática y tocaremos algunos temas que hemos considerado pertinentes exponer a nuestro amable público, pero nos vamos a un pequeño corte comercial. Muchas gracias. Gracias.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, intensamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos a nuestro segundo segmento de este programa de México Sin Fronteras y estamos con la plática de nuestro muy buen amigo Carlos López Portillo Maltos. Vamos a tocar, te quería hacer una pregunta, Carlos, ¿qué dinámicas geopolíticas son de mayor interés en el escenario internacional? Bueno, Javier, creo que estamos en un mundo muy cambiante, ¿no? Muy conflictivo. Y muy conflictivo también en todas las regiones. Creo que si bien los cambios geopolíticos son cambios al mediano y largo plazo, sí estamos notando un poquito un cambio en el orden internacional, un cambio muy paulatino, quizás, pero... ¿No, Carlos? En otros se ven los asuntos. Pues mira, más... yo creo que ha influenciado la nueva presidencia en Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos no deja de ser la potencia hegemónica, dominante en el mundo. Sin embargo, también hemos encontrado, por ejemplo, ¿no? En Europa hemos encontrado fenómenos políticos de conflictos sociales. De esencia, exacto, con una esencia... digamos, muy radical, ¿no? Tanto hacia el populismo nacionalista como hacia la integración, ¿no? Podemos ver el caso de Francia, que recientemente eligieron a un presidente casi mucho más independiente, con ciertas características. Podemos ver el caso del Reino Unido, que decide salir de la Unión Europea. Y empezamos a ver otras dinámicas alrededor del mundo que, por ejemplo, ¿no? el conflicto en la península de Corea del Norte, armándose cada vez más con armas nucleares. Podemos ver un conflicto en Medio Oriente, por ejemplo, recientemente muchos países del Golfo cortaron relaciones con Qatar. Podemos ver un conflicto en Venezuela, en donde se pone a juicio el tema de los sistemas democráticos, ¿no? Si realmente son representativos de sus poblaciones o no. En México tenemos nuestros propios problemas con el tema, obviamente, de la inseguridad, delincuencia organizada, la delincuencia y temas más de mayor profundidad, ¿no? Como la pobreza, como esa brecha tan grande que se sigue creando entre diferentes estratos sociales. En fin, vivimos en un mundo convulsionado realmente que
Quizás siempre ha sido así, pero más recientemente con el fenómeno de la globalización estamos más informados, con una mayor inmediatez y con mucha información fluyendo, ¿no? El caso, por ejemplo, Carlos, de la problemática México-Estados Unidos en el famoso Tratado de Libre Comercio, ¿qué ves tú? ¿Qué sientes que podía darse? ¿O cuál es ahorita un poco la tendencia? ¿Así se va o no a arreglar esa situación? ¿Cómo nos va a impactar? Porque lo que tú acabas de comentar hace un momento, de toda esa serie de conflictos regionales que hay, pues son significativos, que impactan directamente el comercio exterior porque no te permiten penetrar un país, se suben las restricciones, entonces todo eso conlleva muchas limitaciones que nos hacen un poquito más complicado el comercio internacional. Sí, definitivamente. Creo que México actuó un poco tarde, un poco reactivo en el tema del TLC, ¿no? Dio por sentado que iba a ser un tratado que iba a durar hasta que el mundo fuera el mundo y que no iba a cambiar y no es así, ¿no? Entonces no estábamos lo suficientemente preparados, no se buscaron opciones alternativas realmente que pudieran ser viables, que pudieran generar contrapesos, pero bueno, el hubiera no existe, ¿no? Y estamos actualmente en una situación en la que México debe de tomar el liderazgo primeramente, ¿no? En la región, ¿no? Ver su posición geográfica, los recursos que tiene. Excelente. Exacto, o sea, nunca creo que nunca hemos tomado y aprovechado realmente en cuenta esta posición estratégica, ¿no? Obviamente va a ser una negociación con muchos matices y va a haber temas muy específicos en donde la negociación se va a dar, ¿no? Hay algunos que en los que México va a ganar, otros en los que va a perder. Te puedes ir al menos en la parte energética, en la parte del acero, en la parte de textiles, en la parte de granos, por ejemplo, en la que México no tiene el sartén por el mango, ¿no? Tenemos incluso muy condicionados por parte. Sí, porque no logramos satisfacer ni siquiera la demanda interna, ¿no? Entonces dependemos mucho de un factor exterior que pueda proveer de ello. Y realmente ni en América Latina ni en otros bloques a nivel mundial podemos satisfacer esas necesidades, ¿no? Sin embargo, también hay otros rubros, muy en específico el automotriz, en donde debemos de sacar ventaja y debemos saber aprovecharlo y negociarlo de una forma inteligente. ¿no? Que son sí, que México es, bueno, un país que... básicamente armador, un poquito muy de maquila, que eso también yo creo que plantea un reto estratégico para el gobierno y para la sociedad, ¿no? Realmente queremos seguir siendo un país meramente maquilador, o queremos empezar suministrador básico de materias primas, ¿no? O queremos, por otra parte, como lo han hecho muchos otros países, empezar a generar ideas, ser creativos y patentar ciertas cosas que nos permitan un desarrollo muy distinto al que tienen los países meramente maquiladores, ¿no? Y creo que el talento en México existe simplemente creo que exacto, de alta certificación en un momento definitivamente dado, ¿no? Por eso también muchas plantas abren aquí, ¿no? Porque no solo tienes una mano de obra barata, sino que tienes una mano de obra muy calificada. Entonces esos son beneficios que les da el país, ¿no? Yo creo que va a ser, no sé qué tanto se vaya a negociar este año el tratado. Han habido diferentes versiones, una que se va a empezar en agosto, septiembre, y otra que se va a pasar el próximo año. Ahí también se corre el peligro de, caer en una etapa de elecciones y pueda cambiar un poquito la negociación. Pero bueno, realmente el trasfondo del asunto es defender lo defendible para México, buscar alternativas, aunque ya sea un poco tarde, seguir buscándolas para no se debe dejar la intención, porque Carlos, yo te quiero comentar, para mí en el aspecto, yo desde hace muchos años siempre he buscado la idea de que debemos diversificar mercados y debemos diversificar productos, y además esa diversificación de productos no debe ser el producto que cortas la manzana y la pones en el mercado externo, sino darle un proceso industrial para avanzar en toda esa cadena de suministros, ¿no? Claro, es consolidar la cadena
y realmente darle un valor agregado al producto, ¿no? Y creo que para llegar a eso, sí necesitamos replantearnos un poco el modelo económico que tenemos. México tiene muchos beneficios en la parte de la macroeconomía, Sí. pero ya cuando nos vamos a los procesos dentro de la misma economía nacional, es donde tenemos muchas discordancias, Divergencias, ¿no? muchas cosas, sí. No tenemos una regulación clara que facilite también al empresario mexicano que se pueda consolidar, ¿no? Sino es una política fiscal muy agresiva hacia el nacional, en vez de protegerlo, ¿no? De incentivarlo a generar empleos, ¿no? a generar una serie de elementos positivos para la economía nacional. Entonces creo que México, el verdadero reto es consolidar esa economía interna para generar una cadena bastante sólida y eso llevarlo a la parte internacional. Tenemos pocos centros realmente desarrollados en el país, hay mucho país por desarrollar. Entonces debemos de empezar a pensar de esa forma. Parte de estructura, de infraestructura hacia lugares, por ejemplo, el caso del sureste, que está muy rezagado en ese aspecto. Está básicamente el centro y el norte del país, donde está casi concentrados los recursos y todos los apoyos, ¿no? Industriales, Sí, claro, sí, sí. digo, el sureste es más un destino turístico, digamos, ¿no? Pero no se tiene realmente el desarrollo que se podría tener. Entonces, creo que muchos gobiernos se han enfocado en esa parte hacia el exterior y no está mal, está bien. Ojo, primero tenemos que saber hacia dónde queremos ir, ¿no? En una dirección. Y primero estar consolidados internamente, porque durante mucho tiempo la política exterior de México fue muy clara, consolidada hasta cierto aspecto, y empezó a cambiar en los últimos años, en donde meramente se ve la parte económica y se dejan de ver muchos otros factores que influyen en esa toma de decisiones. Entonces México creo que actualmente tiene la oportunidad, creo que lo está intentando hacer, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de la reunión de la Asamblea General de la OEA que está actualmente en Cancún. México está tratando de retomar ese liderazgo, ¿no? Brasil lo quiso hacer en la década anterior, no le salió muy bien, es el mercado más grande de América Latina, pero trae sus propios problemas, trae su propia crisis. Entonces la coyuntura creo que le permite a México empezar a posicionarse de una forma más agresiva. Esta parte de la negociación con Estados Unidos abona también al posicionamiento de México ante los países latinoamericanos y ante el mundo en general. Internacional, ¿no? Carlos, ¿tú cómo ves la situación de que esta situación en México sí realmente asuma un liderazgo? Porque creo que es importante, no solo como el país latinoamericano que tiene una gran influencia en el contexto de esta región, sino porque también buscamos trascender en otros continentes. Tú hablabas hace un momentito de la problemática del suministro de granos, por ejemplo. Hace 2 semanas estuvo aquí el embajador de Ucrania y platicando con él dice, nosotros somos casi el granero del mundo. Nosotros podemos suministrarle a México como una alternativa en caso de que sigan teniendo problemas con Estados Unidos, de poder suministrarles a ustedes una gama de productos interesantes. Y por lo que yo he percibido, no hay esa disposición nacional para llegar a algo más cercano con el caso específico de Ucrania, por ejemplo. Está en el papel, digamos, se menciona, ¿no? El buscar alternativas, pero realmente no, al menos yo no he percibido que se tenga un trabajo real de buscar esas alternativas, ¿no? En el discurso pues suena muy bonito, ¿no? Decir, sí, vamos a firmar con la Unión Europea, renovar los tratados, pero bueno, ¿cuál es el valor realmente, ¿no? que te da eso? Y es lo que hemos dejado de pensar. Tenemos más de 40 y pico tratados comerciales con diferentes países del mundo. 46. 48. Más que tratados con países, ¿no? Y 12 tratados. Que realmente, pues, habría que valorar, ¿no? ¿Qué le aportan a México? Y es lo que tiene que hacer cualquier gobierno a la hora de tomar decisiones. ¿Qué beneficio te trae? ¿Qué beneficio le trae a tu población? Si bien podemos tener alternativas como la de Ucrania, está Paraguay, está Argentina, está Brasil. Con productos específicos. Aún así creo que no cumpliríamos el 100%. O sea,
eventualmente necesitaríamos seguir teniendo esa relación con Estados Unidos. Pero no es lo mismo depender de ti en el 80%, Exacto. en el 90%, que Exactamente. decirte, espérame, yo tengo cubierto el 40% o el 30%. Te permite una posición De distinta fuerte, en la de negociación, fuerte, ¿no? sí, sí. Y ojo, ahí también no hay que olvidar que también estamos viviendo las consecuencias de malas decisiones. O sea, el campo mexicano se dejó abandonado, no Por décadas, se sí, sí, sí. desarrolló, no se le metió en tecnología, No se no industrializó, se hizo ¿no? una buena alianza con los mismos agricultores. Entonces, bueno, un país que no satisface sus necesidades básicas, que es el alimento, pues encuentra muchos retos más. Está condenado a sufrir Adelante, otras exactamente, consecuencias. depender de terceros, ¿no? Otra problemática, Carlos, que yo veo, no sé tú cómo me das tu opinión, del hecho de que los recursos destinados al campo, hablemos de 5,000 millones de pesos, una cifra X. De esos 5,000 a veces nada más llegan 1,000, ¿no? Y los otros desaparecen. Eso creo que es una problemática que se da con mucha frecuencia, y no solo en el sector de la Secretaría sino en otras dependencias, que también los recursos son mal aplicados, desviados, totalmente insatisfechos para lograr que realmente se cumpla con lo que tú dices, porque el tratado puede ser perfecto en papel, pero si no hay esa comunión con la iniciativa privada, que es la otra parte que se debe poner a trabajar, pues entonces resulta realmente infructuoso, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Creo que ha llegado el momento de replantearse muchas cosas como país, ¿no? De replantear esa parte de valores, de ética para combatir estas prácticas, porque el dinero ahí está y los recursos se tienen, simplemente no han sido dedicados para Bien lo que aplicados. están destinados, ¿no? Y entonces creo que es un tema de aplicación de la ley. O sea, hasta el momento que entendamos que la ley es no negociable, vamos a empezar a cambiar muchas actitudes que hay en este país. O sea, hasta que haya consecuencias reales. Es por eso que en otros países que sí aplican la ley, los mexicanos nos comportamos muy a la altura, ¿no? Pero en nuestro propio país muchas veces pues somos parte del mismo problema. El mismo problema. Entonces, en la Somos medida generadores que de eso esa se parte, empiece a implementar, vamos a tener resultados diferentes, ¿no? Tú acabas de tocar un tema muy interesante. Antes de irnos a un corte comercial, nosotros en México, una gran parte de la gente acostumbra a agarrar un papel y lo tira, las cajetillas de cigarros, el cigarro, pero al día siguiente vas a Estados Unidos y sabes que no puedes tirar nada, que tienes que cruzar en las esquinas. Y lo respetas, porque sabes que si no lo respetas, una va a consecuencia. haber una consecuencia real. Y sí. Y aquí no, aquí es negociable. Aquí somos negociables. Entonces creo que hay que empezar a pensar de esa forma si realmente queremos cambiar de fondo las cosas. Bueno, Carlos, nos queda todavía un tercer segmento de este programa. Regresamos en un momento más y tenemos algunas preguntas que hacerle aquí al licenciado Carlos López Portillo Maltos, de algo que estamos seguros que será de su interés y de su particular punto de vista, que también quisiéramos tener una opinión de ustedes. Regresamos en un momento.
Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Continuamos con nuestro programa México Sin Fronteras y antes quisiéramos recordarle la invitación que les hace a ustedes la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana para asistir a su segunda feria internacional que se celebrará el próximo día 5 de septiembre, en donde están invitados empresarios, industriales, gente conectada con el comercio exterior, y la entrada es gratuita. Si alguna necesidad tienen o gusto de participar en esa feria, posteriormente les daremos nuestros teléfonos, los teléfonos de ahí, y puede ser un anuncio comercial personal. Muy amablemente la NIER me ha hecho el favor de invitar la próxima semana para dar una conferencia sobre el tema del Marcado C, que son las directivas que se implican para la necesidad de comercializar con la Unión Europea, ¿no? Entonces pues ahí estaremos en un tema que de verdad es de muy buena importancia, ¿no? Carlos, ¿cuáles son los principales retos para la región latinoamericana y principalmente para México? Bueno, encontramos diversos retos. Sí tenemos los países latinoamericanos un común denominador, ¿no? El tema obviamente, bueno, de la pobreza, el tema de este distanciamiento social, el conflicto social lo vemos muy vigente en pues prácticamente todas las sociedades, ¿no? Aquí en México hemos visto en Guatemala, por ejemplo, ¿no? Que esa actividad social en contra del gobierno pudo deponer un presidente. Lo encontramos, bueno, obviamente en Venezuela, en Brasil. El factor social va a continuar siendo un factor muy determinante en estas sociedades, buscando obviamente las alternativas para este sistema democrático que no logra cuajar todavía, ¿no? Los partidos políticos se han convertido pues realmente en franquicias, ¿no? Que no representan mucho el interés popular, y es por eso que encontramos todos estos fenómenos. Por otra parte, el tema de violencia creo que va a seguir durante un buen tiempo en sus diferentes representaciones. Hemos visto países, por ejemplo, como Colombia, que ha evolucionado en ese tema, pero sigue solucionado parcialmente, ¿no? Hay la voluntad, pero todavía siguen habiendo problemas muy de raíz. Intereses muy recalcitrantes, ¿no? Sí, ¿no? El tema, por ejemplo, de Centroamérica, pues sí encontramos una violencia muy marcada también, que ahí yo creo que se combina, ¿no? Que debe de haber esa intersección
con la parte económica, porque solamente el desarrollo va a ser el Va a que permitir, puede traer otras ¿no?, condiciones de vida. Permear hacia la gente de los recursos. Exacto, ¿no? y otro tipo de desarrollo, ¿no? Creo que vamos a estar viendo una región con muchos retos, ¿no? A nivel económico, la parte del crecimiento económico, realmente son pocos los países que pueden ufanarse de esa, exacto, de ¿no? ese, en estas nombre y apellido, ¿no? Sí. Y eso, digo, vaya, esos son los retos generales, ¿no?, que se puede encontrar. Hemos visto también ya un cambio entre las corrientes de gobierno, ¿no? Antes veíamos bloques más de izquierda en Sudamérica, ahorita vemos que con Argentina, exacto, más hacia de centro derecha. Entonces, esto es un aprendizaje continuo, ¿no? Pero sí vienen retos importantes. Creo que América Latina tiene que seguir desarrollando mucho sus sociedades, un poquito reducir esos grandes abismos que existen, el factor de inequidad, y es lo único, claro, y es lo único que puede llevar ya a tener un contexto distinto, ¿no? En la parte de México creo que, bueno, vamos a encontrar, obviamente el tema de seguridad va a ser un reto tanto para el gobierno como para la iniciativa privada. La parte social que hemos visto que, bueno, México ha estado viviendo en constante protesta, ¿no? En diferentes temas. La parte de la legitimidad yo creo que va a ser muy importante. Vienen elecciones presidenciales el próximo año. ¿Cómo ves tú el panorama para México en ese aspecto? Digo, nunca se puede pronosticar una elección, ¿no? Son muchos factores los que entran en juego. Tenemos, considero yo, dos propuestas muy claras, ¿no? Andrés Manuel López Obrador tiene una propuesta que está pues muy clara, ¿no? Cambiar prácticamente todo, lo cual también es un poco inverosímil. Y la parte de también continuar bajo el statu quo, que creo que ahí también no es muy viable, ¿no? Entonces... No conveniente además, ¿no? Y sí, no conveniente para muchos grupos de interés. Realmente yo creo que uno de los retos va a ser que la ciudadanía empiece a participar más, a ser parte de las decisiones y empezar a generar un ambiente de mucho mayor diálogo, de mucho más, de mayor nivel intelectual, ¿no? Porque comunitario, ¿no? Carlos, sí. Disculpa que te interrumpa, pero estamos viendo ahí unos exposición que creo que te atañe a la empresa. Así a la es. Empresa. ¿Tú nos podrías explicar? Creo que ese es tu presidente. Es, ¿no?, nuestro presidente Jack Saran. Bueno, principalmente él lo que está planteando ahí es este modelo del que platicábamos, ¿no? Un modelo integral, un modelo holístico que pueda atender los distintos riesgos a los que se enfrentan las empresas. Esto lo hemos venido desarrollando a nivel global y creo que poco a poco se va consolidando, sobre todo porque se empieza a tener mayor conciencia de este panorama de riesgo en el que vivimos, ¿no? En este mundo del que hablábamos, pues prácticamente a diario tenemos cuestiones de riesgo, ¿no? Lo vimos ayer en Bélgica, lo vemos bueno, aquí mismo en México, ¿no? En todas partes del mundo. Entonces, mientras más conscientes nos hagamos de nuestro entorno y mientras tengamos identificado de una forma integral los diferentes riesgos que hay, creo que nos vamos a ser menos vulnerables, tanto como personas como compañías, ¿no? Entonces, él habla precisamente en ese video de la importancia de tener un modelo holístico que pueda cubrir todos esos riesgos a los que uno se puede enfrentar y que pueden afectar al negocio. Creo que ya nos vamos acercando, Carlos, al final de este programa, y yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué se puede esperar de las elecciones presidenciales del 2018? Sé que es un tema un poco espinoso, un poquito difícil, como tú lo acabas de comentar, pues prever lo que pueda pasar, pero ¿tú cómo ves el escenario nacional? Pues mira, Javier, es un escenario dividido, definitivamente. No hay nada cierto hasta ahora, si bien tuvimos unas elecciones estatales representativas y muy cuestionadas también, ¿no? Sobre todo los órganos electorales. Creo que México tiene que llegar a un gran pacto social, a replantear ese pacto social para redefinirnos como nación, ¿no? Más allá de las elecciones no va a haber una mayoría en el Congreso, me queda claro, ni en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores.
Probablemente los estados que estén en juego van a quedar divididos. Obviamente el factor de Andrés Manuel López Obrador va a pesar, pero es una figura muy polémica, ¿no? Entonces hay un sector de la población que lo acepta totalmente y otro que lo descalifica totalmente, ¿no? Creo que el verdadero reto va a estar en encontrar plataformas que hagan más sentido. O sea, estamos viendo, se está hablando de una alianza de PAN-PRD que a mi parecer es totalmente, ¿no?, ridícula e incongruente, porque son plataformas distintas, son visiones de un país completamente distintas, ¿no? Entonces eso lo único que deja ver es que pues hay un pragmatismo total y no se tiene un verdadero contenido, una verdadera esencia de cuál es la propuesta hacia un mejor país. Entonces creo que México debe de atender el fondo, ¿no?, la raíz de sus problemas, más allá de las elecciones, porque muchas veces parece que estamos más enfocados en la elección que constantemente está ocurriendo que en gobernar, ¿no? Ya se pasaron 6 años y bueno, hemos visto hacia atrás y ves que el resultado no es las promesas. No es lo más óptimo, ¿no? Claro, ¿no? Entonces hay que tomar las campañas como lo que son. Sí creo que se debe replantear el sistema democrático, sobre todo para hacer un sistema realmente representativo de la ciudadanía, porque los partidos políticos obedecen más a intereses propios que a intereses ciudadanos. ¿Cómo ves tú, Carlos, los candidatos independientes? Creo que es algo que se está empezando a gestar de buena manera. Todavía faltan muchos años para realmente ver candidatos verdaderamente independientes, ¿no? Porque los que hemos visto pues realmente tienen ciertas afiliaciones partidistas, o tuvieron, ¿no? Han salido de sus partidos y por la coyuntura han decidido ir por la libre, pero creo que es una muy buena oportunidad, sobre todo para empezar a construir ciudadanía y poner los temas pues, más neurálgicos y ponerle mayor atención para resolverlos, ¿no? Sí, entonces yo creo que es un buen inicio, hay que seguir abriéndolo porque también pelear contra la fuerza que tienen los partidos no es fácil, ¿no? Y sobre todo los partidos grandes, ¿no? Claro, los 3 partidos más grandes es muy difícil luchar contra esa estructura, pero bueno, yo creo que los ciudadanos cada vez quieren opciones distintas a lo que se tiene ahora, ¿no? El chiste no es elegir el menos peor, sino elegir al mejor y que verdaderamente exista un candidato o un grupo de personas también que pueda traer alternativas al país. Porque lo del resultado que se dé en el 2018 va lógicamente a impactar en la parte de comercio internacional, ¿no, Carlos? Sí, definitivamente, porque como bien mencionamos, Javier, son 2 visiones de país distintas. Entonces, eso puede tener consecuencias a las negociaciones con Estados Unidos, a cómo va a ser la interacción con América Latina, con el resto del mundo. Si bien no sé si vaya a haber cambios muy profundos, porque pues la dinámica económica sigue a nivel global, sí quizás en esta parte de la economía nacional de la que hablábamos, ¿no? Tanto los programas sociales, el impulso económico que hay hacia al interior del país, creo que esa dinámica sí puede cambiar y puede impactar dependiendo de qué candidato gane. Pues Carlos, se nos acaba el tiempo. Yo te pediría que fueras tan amable de cerrar este programa. Nos queda un par de minutos, minuto y medio, y me gustaría que fueras tan amable de cerrar este programa e invitar a la gente que platique contigo, o si tiene alguna duda, dónde puede acercarse. Claro que sí, Javier. Bueno, creo que ahí tienen la página, la empresa es www.pinkerton.com. Quiero agradecerte mucho por tu invitación y creo que ha sido un programa muy nutrido que deja abierto a continuar el diálogo, sí, ¿no? Desde la perspectiva de seguridad, de inteligencia y la parte de política exterior, comercio exterior, creo que van muy ligadas, ¿no? Y sobre todo en el contexto y el mundo que estamos viviendo. Carlos, te agradezco muchísimo que me hayas hecho el favor de aceptar esta invitación. Esta es tu casa, este es tu programa y quedamos para un reto más de platicar contigo. Claro que sí, Javier. Gracias. Muchas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención. Esperamos verlos en la próxima semana. Tendremos aquí la visita del licenciado Luis Niño de Rivera, el financiero vicepresidente
de Banca Azteca. Entonces, los esperamos. Creemos que va a ser un programa muy, muy interesante como el que fue el día de hoy. Carlos, muchas gracias. Gracias, Javier. Muy gracias. Hasta luego.